Buenas tardes, estimados hermanos. Esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes y que hayan venido con ese buen deseo de poder escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Para esta tarde he escogido un tema que yo sé que es de mucho provecho y esperando también que sea puesto en práctica, sea replicado también en nuestras vidas, ¿no? Y en esta tarde Dios nos ayude a estar atentos para darles a conocer su palabra, ¿no? El tema que he escogido se llama ¿qué carrera escojo para estudiar? Es un muy buen tema, ¿no? Esto como introducción. Como cristianos vamos a actuar sabiamente o inclinar por escoger una carrera en el estudio, sobre todo una profesión que me permita tener comunión con Dios, me dé el tiempo necesario para asistir al estudio de la palabra de Dios y al culto de adoración, y que tenga espacio también para leer la palabra de Dios. Esa decisión incluso a costa de nuestra vocación, ya que si hacemos un sacrificio de tal grado, Dios nos bendecirá, a excepción de los que conocieron a Cristo con profesiones. Los mismos deben, una vez conocido la voluntad de Dios, poner todo su empeño para agradarle. No sé si ustedes pudieron entender esa parte, por ejemplo, de que nos está hablando aquí de que hay dos tipos de personas, de que las que no conocen a Cristo, las que llegaron a Cristo ya con una profesión, las que todavía tienen que llegar a conocer a Cristo y tienen una profesión, y los que conocen, en este caso también nosotros los cristianos, conocemos de la palabra de Dios. Entonces ese es el propósito, que nosotros sepamos distinguir. No podemos aplicar a todos, ¿no? Porque una cosa es que una persona de afuera del mundo ya tenga su profesión y venga a Cristo. Es que es muy diferente, ¿no es cierto? Ya. Para servir a Dios, los cristianos deben poner para estudiar cualquier carrera, dice que debe usar las capacidades, los dones y talentos con que Dios les ha dado en favor de otros con fidelidad e integridad. Recordemos que nosotros, cualquier trabajo que hagamos, dice que nosotros debemos hacerlo con el propósito de no agradar a los hombres, sino a Dios. Cualquier trabajo que usted realice, ya sea en el campo, recuerde que ahí nadie le está viendo, usted solo ahí. El trabajo que usted realiza, todo tiene que hacer su esfuerzo con el fin de agradar a Dios, ¿no? Ya, he escogido 5 puntos. Entre esos voy a darles a conocer. Primero está sabiduría para escoger bien su profesión, 1. 2. Profesiones que encontramos en la Biblia. ¿Puedo reunirme solo y cuando la profesión me lo permite? Es otro, el tercero. El 4. Peligros de escoger mal la profesión. Y 5. Bendiciones de escoger bien la profesión. Ya. Vamos a empezar. Sabiduría para saber escoger bien su profesión. Como primer literal tenemos descubrir sus dones. Vamos a leer para eso 1 Corintios 12, 4, 11. Vamos a ver qué nos dice acerca de los dones. 1 Corintios 12, 4. Si tal vez alguien nos podría ayudar con la lectura, sería interesante, ¿no? 12, 4 al 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno,
y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ya. Eso en contraste, por ejemplo, todos sabemos de que eso está relacionado también como en lo espiritual, ¿no es cierto? Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entre todos conformamos. Por ejemplo, somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene su función, ¿no? Por ejemplo, no todos a la misma vez predican. Vemos de que uno se dedica a la predicación, otro a la oración, otro a los himnos y así, ¿no? Y en fin, todo eso contribuye para que sea edificado el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta aquí que así también en lo secular, en lo que les estaba diciendo, en escoger las carreras para nuestra profesión. Nosotros recordemos de que nosotros tenemos dones, talentos que Dios nos ha dotado, en las cuales nosotros debemos de saber por cuál inclinarnos. Pero que esa vocación de la cual les estoy hablando sea siempre con el propósito de agradar a Dios, que tengamos esa vocación de agradar a Dios. No aquí como cristianos nosotros debemos de escoger sabiamente la carrera, y porque Dios nos ha dado un espíritu diferente de tener sabiduría para escoger aún hasta la carrera, ¿no? Que les decía de que nosotros debemos de tener en cuenta los dones y talentos. Esto no al escoger, por ejemplo, porque gana más. Por ejemplo, miren, les pongo un ejemplo más práctico. Un policía, está bien, gana, pero muchas veces no siempre ha sido de que tiene vocación, a menos que esa persona desde pequeñito, bueno, tenía vocación, bueno, se vestía como policía, le gustaba ayudar a las personas, era bien, le gustaba la justicia, de pronto él era el que administraba justicia, bueno, ya sea en cualquier índole, ¿no? En el estudio, con sus compañeros o lo que sea, ya, era como tipo árbitro, ya. Entonces, en ese caso vemos de que debe haber una vocación y debo dar lo mejor, ¿no? Ya, eso es lo que nos hablaba acerca de lo que yo les decía, el contraste con lo espiritual, que igual nosotros debemos de escoger lo mejor, lo más apto, para que nosotros podamos de esa manera también servir a Dios de una manera. Ya, en lo posible también escoger, ahora ya, bueno, dice ya, ¿qué carrera escojo? Bueno, no puedo escoger ya esa carrera, por ejemplo, ser policía, porque bueno, hay muchos perjuicios en cuanto a lo espiritual, ya les voy a explicar más adelante en eso, pero en lo posible, vamos al siguiente avanzando, en lo posible escoger profesiones de servicio. Vamos a leer para eso Mateo 20:28. Mateo 20:28. ¿Qué dice? ¿Alguien encontró? Mateo 20:28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya. 20:28. Sí, así es. Ya. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, dejando su trono allá en los cielos, vino a vivir a este mundo de terror, de sufrimiento, de maldad, incluso de sufrir dolor, hambre como el ser humano, y se apareció a nosotros, ¿no? Él vino a dar su vida incluso para servir, no para ser servido. Cualquiera diría, no, bueno, hubiera dicho Cristo, yo soy el dueño del mundo, ¿sabe qué? Sírvame, arrodíllense ante mí, como el Nabucodonosor, ¿no? Que no quería reconocer. No, más bien él vino, ¿qué? A servir. Y una de las carreras, por ejemplo, para nosotros poder servir, les doy una idea. Por ejemplo, pueden ser médico, pueden ser profesor, o carreras así relacionadas. No le digo que y nos enseña la Biblia, nos dice algo, o sea, explícito que nos dice la Biblia que tenemos, pero sí nos da principios en los cuales nosotros debemos de seguir ciertas carreras, ¿no? Y eso sí, recordando que siempre nosotros tenemos una vocación, cada uno de nosotros tenemos una vocación, es de descubrirlo nomás, ¿ya?
Y como les decía anteriormente, dos perjuicios en cuanto a esta carrera. No solo esta, hay muchas carreras. Por ejemplo, digamos, les pongo un ejemplo de ser policía. ¿Por qué no ser policía? Porque obviamente la Biblia me dice no ser policía, aunque nos habla la Biblia también de que Cornelio fue un centurión, era prácticamente de la milicia. Ya. ¿Por qué? Porque normalmente va a ser que la policía nunca está interesada casi en que yo me reúna. Ellos lo que les va a interesar es siempre la seguridad, el bienestar de todos, y lo que más va a procurar es de que menos yo me acerque a la iglesia. Y ese no es el propósito del cristiano, y por eso les decía desde el principio tenemos que analizar los que llegaron a Cristo ya con la profesión, los que conocieron, por ejemplo un policía que yo le hablo de la palabra de Dios, ya conocieron, a excepción de que una persona cristiana quiera hacerse policía. Bueno, la persona dirá, ¿sabe qué? Bueno, desde un principio voy a hablar claro y voy a decir donde yo trabajo, ¿sabe qué? Mire, me reúno sábado y domingo, si me dan permiso, con mucho gusto. Que bueno sería, pero no lo dan. Exactamente, entonces por todas esas contradicciones, lo más razonable, lo más recomendable, sé que tienen estabilidad laboral, les va muy bien en la vida, pero no hay garantías en la vida espiritual. Entonces por eso, o sea, y no solo eso, por ejemplo, otra de las carreras, ser abogado. O sea, hay ramas dentro de la abogacía, por ejemplo, para, en este caso, de la niñez y adolescencia, lo puede hacer, pero si ya se traspasa, por ejemplo, una raya más, y dice, ¿sabe qué? Voy a hacer el libre ejercicio, como le llaman, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la persona? Tiene que mentir, tiene que estafar, tiene que engañar, o sea, con el fin de ganar juicios, porque así no gana, o sea, si no miente, no gana. Hay ciertas carreras. Por ejemplo, yo estaba pensando mientras realizaba el estudio, decía, incluso hasta ser futbolista dentro de los cristianos, sé que me quita tiempo, pero si yo desde un principio soy claro, por ejemplo, donde yo me estoy creciendo, disciplinando para ser un deportista, les hablo muy claro, ¿sabe qué? Sábado y domingo a tal hora y tal hora, creo que sí es posible, pero hay un riesgo muy grande de que no lo pueda. Entonces, con esa sabiduría que Dios nos ha dado, nosotros debemos de discernir qué es lo que nos conviene, con el propósito de nosotros reunirnos. Lo que Dios quiere es que nos reunamos, porque ahí crecemos. Sí, exactamente, reunirse. Ya. Como les decía, en lo posible, escoger profesiones de servicio. Ahí les daba una idea. Por ejemplo, incluso dice, la mía será de servicio. Por ejemplo, alguien tiene un negocio, es de servicio porque usted de alguna manera está dando un servicio. Por eso le digo, descubra su vocación y de acuerdo a eso usted va a poder agradar a Dios. Y también, como les decía, este pequeño comentario de que todas nuestras capacidades, dones y talentos que Dios nos ha dado, debemos de darlo en favor de otros con fidelidad e integridad. Ya. También profesiones que me permitan tener tiempo para Dios, como les decía. Vamos a leer Hechos 20:34. Vamos a ver qué nos dice. Hechos 20:34. Si alguien tiene, tal vez sería interesante que nos ayude por favor con la lectura. Hechos 20:34 dice: antes vosotros sabíais que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo, ¿no es cierto? Ya, él trabajaba, dice, hay otro texto que nos da un principio, dice que él trabajaba día y noche. Incluso eso ayudaba ¿para qué? Para el sostenimiento, para la misión que él tenía, para el evangelismo, ¿no? Aunque él decía, sabe que yo les doy como un ejemplo mío, de que yo no ando pidiendo dádivas de nadie, ni ando rogando, sino que les doy un ejemplo de que deben trabajar con sus propias manos. Yo trabajo día y noche, dijo, y su trabajo que era hacer tiendas, así como nos dice aquí, profesiones que me permitan tener tiempo para Dios. Por ejemplo, mire, las profesiones, aunque usted gane poco, cualquier profesión que tenga, usted que gane poco y que usted pueda reunirse, es una gran bendición de Dios. Por ejemplo, mire, la Biblia nos da principios. Casi la mayoría de la Biblia habla de ejemplos de agricultores, ganaderos. O sea, trabajos que parecen sencillos, la gente no los quiere y que dan mucho dinero. Usted si, por ejemplo, va a otros países, España, cómo industrializan todo. Por ejemplo, vemos de que ellos producen por ejemplo,
tienen sembríos de papaya, de piña ordenadamente, cultivan con máquina y les va muy bien. O sea, el campo y lo que es la agricultura es una manera de la cual Dios nos ha dado principios, incluso Cristo, ¿no? Cuando Él caminaba, dice, por los campos y Él siempre, desde el principio de la creación, siempre se refirió a eso, ¿no? Ya. También vamos a leer que es 2 Tesalonicenses 3, 8, 9, ¿qué nos dice? Era lo que le estaba diciendo, ¿no? Ese era. 2 Tesalonicenses, ¿cuánto? 3, 8, 9. Dice 2 Tesalonicenses 3, 8 y 9, dice: Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Claro. Sería sabio, por ejemplo, que un cristiano ahora, ya después de escuchar estos principios, de buscar un trabajo o de realizar un trabajo en el cual, por ejemplo, yo pueda realizar mis actividades que me permitan el día de reunión estar con los hermanos, ¿no? Claro, exactamente. Dice, vamos con otro punto, aunque espiritualmente tenemos la mejor profesión, cada uno de nosotros recordemos que ya tenemos una profesión y es la mejor profesión. 1 Timoteo 6:12. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Ya, he hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Por qué es buena profesión? Recuerden que nosotros, para ser cristianos, hemos seguido un proceso, ¿no? Un orden. Por ejemplo, primero nos hemos inscrito, así como un estudiante se inscribe para entrar y escoger su carrera. Dios también nos puede reprobar si nosotros no hacemos los deberes. ¿Y cuáles son nuestros deberes? Estudiar la palabra de Dios en nuestra casa, venir también a aprender de ella. Y también, sobre todo, la misión de la iglesia es llegar el propósito de dar a conocer las buenas nuevas también a otros, evangelizar. Ya. Hay una misión, ¿no? Y nosotros tenemos que cumplir y también alcanzarla, que es la vida eterna, obviamente, ¿no? Ya. Entonces entendemos de que cada uno de nosotros hemos escogido esta profesión. Aparte de la profesión que tenemos una mejor profesión, con mejores promesas, que son eternas. Estas de aquí son promesas temporales nomás, ¿no? Ya. Ahora, en segundo, profesiones que encontramos en la Biblia. Si vamos a la Biblia encontramos miles de profesiones. Por ejemplo, dentro de ellas, si yo les pusiera a leer, tengo acá una lista inmensa de las profesiones. Por ejemplo, tomado en cuenta a Lucas, el médico amado. Vamos a ver qué nos dice en Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. ¿Alguien tiene tal vez? Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Demas. Ya, muy bien. Entonces, vemos aquí de que Lucas es el que posiblemente escribió el libro escribió mismo el libro de Hechos. Y también él nunca se apartó del apóstol Pablo. E incluso aquí en esta carta envía saludos de parte de Lucas, ¿no? El médico amado y Demas. ¿Por qué médico? Porque si nosotros vamos a la parábola del buen samaritano, vemos de que ¿cómo se refiere? En términos médicos, ¿no? Dice que, bueno, él le vendó las heridas y le dejó ahí al encargado para que cuidara de él. Siempre se refería, si nosotros vamos al libro de Lucas, siempre se refiere en términos, digamos, médicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que es una carrera también que, bueno, inició desde la antigüedad, ¿no? Lucas, el médico amado. Ya. Profesiones que ya encontramos en la Biblia, ¿no?
Ahora también vemos en Mateo, cobrador de impuestos, también era otra profesión que hubo en aquel tiempo. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Ya. En aquel tiempo los romanos cargaban de impuestos a los judíos, y entonces una manera, por ejemplo, de llegar a tener dinero, dice que era cobrando impuestos, incluso como lo acusaron a Zaqueo, si recuerdan, ¿no? Miren, murmuraban de este Zaqueo, donde vino a hospedarse Cristo, ¿no? Donde este hombre pecador. Lo reconocían así, hasta él mismo reconoció, dijo, si yo he pecado, lo devuelvo cuadruplicado, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que era una profesión, ¿no? En aquel tiempo. En este caso Mateo la ejerció, como nos dice aquí, y era parte de los 12 apóstoles, ¿no? Mateo, el cobrador de impuestos. Vemos profesiones que encontramos en la Biblia. Cornelio el centurión también. Aquel centurión también que en el tiempo de Jesús. Vamos a ver estos dos centuriones que encontramos. Hechos 10:1-2. Todos siempre conocemos y hemos leído este texto. Hechos 10:1-2. Hechos 10:1-2. Sí. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ya vemos este hombre, ¿no? Si nosotros notamos, Cristo ya había establecido ya la nueva ley, y vemos de que es un hecho de que seguramente él conoció a Cristo ya con la profesión, y inferimos nosotros de que él hizo lo mejor posible por agradar a Dios, por cumplir la voluntad de Dios. En este caso, si le decían, por ejemplo, que tenía que reunirse para estudiar la palabra de Dios, el culto el domingo, seguramente vemos de que él, porque dice aquí que era temeroso de Dios. Concluimos nosotros, aunque no nos dice aquí, pero vemos también el otro centurión, vamos a ver Mateo 8:9, ¿qué nos dice? Vamos a leer en Mateo 8:9. El que Jesús sanó al siervo del centurión. Para que tengan una idea, ¿qué es centurión? Es un oficial encargado de una centuria, es decir, de 100 personas, tenía un rango de mando. ¿Qué nos dice Mateo 8:9? Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ya, vemos aquí de que él, como nos dice aquí, tenía un rango de mando, un centurión. Pero vemos que ese ejemplo, digamos de que, aunque él de alguna manera confiaba en Dios de que le iba a sanar a su siervo, vemos de que eso todo se dio antes de que se diera paso a la nueva ley, ¿no? Estamos hablando que era en el tiempo de Jesús, cuando todavía estaba aquí en la tierra. Entonces vemos estos ejemplos, ¿ya? Que nosotros tengamos incluso muchos pueden decir, no, y defender, ¿sabe qué? Miren, si hay como ser policía, militar o cualquier otra carrera en la cual. Yo no estoy diciendo tajantemente, digamos, que no puede ser, pero sí les doy los principios en los cuales seguramente ellos nunca se van a interesar porque usted se reúna, porque usted crezca espiritualmente, nunca le van a dar permiso. Eso, o sea, esa es la sabiduría que quiere que queramos que entiendan, ¿no? Ese es el propósito, ¿no? Ya. También vemos otro, Pablo, constructor de tiendas, Hechos 18:3, otra de las profesiones. Hechos 18:3. Ya. ¿Qué nos dice de Aquila? Hechos 18:3.
Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya. Bueno, dice que aquí llegó un hombre de Italia, Aquila, y dice que fue donde estaba Pablo, en Corinto, ¿no? Y dice que, ahí nos da a conocer de que estos, dice que tenían una profesión que era hacer tiendas. Bueno, hacer tiendas, dice que ellos utilizaban, por ejemplo, muchos medios para realizar ese tipo de trabajos, ¿no? Tenían arte en ese trabajo, ¿no? Curtían la piel de animales para hacer ese tipo de trabajo y muchas cosas más, ¿no? Pero el trabajo de ellos era hacer tiendas de campaña, es decir, tiendas o casas temporales, ¿no? Ya. También, como nos decía aquí, ya. Moisés y Abel, también recordemos de que ellos que fueron pastores de ovejas. Tan solo un texto vamos a ver, ya que siempre hemos leído de Abel, ¿no? Éxodo 3:1 de Moisés. Éxodo 3:1. Voy a ayudarles con la lectura. Dice así. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Él dice que era pastor de ovejas, apacentando las ovejas, trabajando ahí en aquel tiempo donde su suegro dice que Dios lo llamó. Ya, como ejemplo tenemos aquí de que las mejores profesiones las encontramos en los trabajos más sencillos y humildes, como les digo, el campo, la agricultura, la ganadería y todo eso, ¿no? Aunque muchas veces aquí dicen no da mucho, no sirve para vivir, yo digo que sí da, trabajándolo bien y con la bendición de Dios. Y también no malgastándolo, porque normalmente se ve que todo lo que ganan en una sola noche se la acaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Viendo de que utilizándolo bien, con buenos propósitos, como les decía desde el principio, como para agradar a Dios y más no a los hombres, ya. También vemos a Cristo carpintero, a Pedro pescador. Vemos también muchas de las profesiones que encontramos en la Biblia. Les voy a leer solo para que tengan una idea. Y yo sé que conocen mucho. Un escriba, que era un abogado. Un adivino, también realizaba y cobraba por eso y le iba muy bien. Agricultor, como vemos a Caín y Abel. Alfarero, fabricante de vasijas de barro. Artesano, persona que trabaja en piedra, moldea madera o metal. Artesano. Artífice, también nos habla la Biblia, hemos leído ese término. Uno que fabrica objetos de cualquier material. Autor, compone producción literaria, encontramos en la Biblia. Prácticamente la Biblia es un libro donde están todas las profesiones que no se escapa a nadie. Incluso, ¿sabe cuál? Una vez encontré hasta ingeniero. De pronto el que quiera ensalzarse ahora y decir, no, yo soy más importante. La Biblia habla de que ya había en aquel tiempo y escogieron siempre a los mejores cuando iban a hacer una obra, en aquel tiempo de Salomón. Ya, continuamos. Cantero, trabajaba con piedra. Capataz, persona que asigna tareas. Carpintero, como vemos a José, incluso Cristo después. Cazador también, ocupación era un medio de sobrevivencia. Centinela, guardia de un pueblo, es decir, él estaba ahí cerca de las puertas de la ciudad vigilando que alguien entraba, y si entraba ya avisaba al pueblo y salía y cualquier cosa pasaba. Cobrador de impuestos, como nos decía, obviamente. Consejero, uno que resolvía cualquier asunto, o sea, un consejero, alguien importante que resolvía, por ejemplo, cualquier cosa que había en el pueblo, donde iba todo el consejero, él se las sabía todas, como nos dice aquí. Copero, dice que probaba los vinos y los alimentos antes de servirlos. Cronista, alto funcionario del Estado judío. Curtidor, persona hábil para conservación de pieles. Escritor, persona que realiza escritura en piedra, papiro, etc. Esquilador, persona que retira exceso de lana de las ovejas. Vemos ahí que en aquel tiempo también había, ¿no? Esquiladores. Fabricante de tiendas, persona hábil para hacer tiendas de campaña utilizando lana, pieles o pelo. Funcionario, persona designada para atender asuntos de un soberano. Hechicero, brujo, como le decía, y todo eso, se ganaba la plata de esa manera también. Era una profesión en aquel tiempo. Aunque no de parte de Dios, porque obviamente invocaban a los demonios, ¿no? Para hacer creer, adivinar el futuro. Herrero, persona que trabaja con metales. Hilador, persona que utiliza la rueca. Juez, persona a cargo de cientos y de miles, juez.
Vemos aquí muchas de las profesiones, ¿ya? Ahora, continuamos, el tercero. ¿Puedo reunirme solo y cuando la profesión me lo permita? Es la pregunta. Hasta nos hace una pregunta. ¿Pero qué nos dice la palabra de Dios? Reunirme para crecer espiritualmente es un mandamiento. Hebreos 10:25. Es un texto, creo que hasta de memoria, creo lo sabemos, ¿no? 10:25. ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, es un mandamiento. No dejando de congregarnos. Y antes de eso, el 24 dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor. Nosotros si tenemos amor, vamos a ser sufridos. Y también una de esas buenas obras es reuniéndonos. O sea, si nosotros nos reunimos, hacemos una buena obra y sufrimos por Dios, nos sacrificamos con el propósito de honrarle a Él, porque Él se merece. Ya. También es un mandamiento, o sea, aquí no hay que decir, por ejemplo, será bueno, tal vez me reúno, bueno, voy a faltar en el mes, me reúno 4, voy a faltar 1, hago un promedio, o la mitad y la mitad falso. No, es un mandamiento, sino cómo usted crece espiritualmente. Ya. En lo posible sacrificar la profesión para agradar a Dios. ¿Qué nos dice Marcos 9:45? Marcos 9:45. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, teniendo 2 pies, Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya, por ejemplo aquí, hay algo que es muy difícil. Por ejemplo, ya yo en este caso, como cristiano, estaría mal si yo escojo una carrera como les decía la anteriormente mencionada, ¿no? Y bueno, y trato de agradar a Dios. Va a ser un estorbo para mi vida, ¿no es cierto? Me va a impedir crecer espiritualmente y todo eso. Pero la otra parte, una persona que ingresó a Cristo, ya con su profesión, como decir policía, ya le hablaba de la palabra de Dios, y esta persona, yo en mi parecer no le digo que renuncie, pero lo que sí nos da el principio de que él tiene que hacer lo mejor, tiene que dar lo mejor con el propósito de agradar a Dios, o sea, dar lo mejor con el propósito de agradarle solo a Dios, e incluso a costa de si le cuesta su trabajo. Incluso dice, ¿sabe qué pone? No me impide reunirme el trabajo que estoy realizando, gano muy bien, no me permite reunirme sábados y domingos, entonces sacrifico, digo, ¿sabe qué? Dios, guíame, dame otro trabajo aunque sea, pero yo he conocido de que no debo faltar a la iglesia y sé muy bien, y si lo hago, yo sé que Dios le va a bendecir, le va a dar un trabajo aunque sea humilde, pero donde usted pueda pasar con su familia, pueda incluso asistir a la iglesia. Entonces es importante, incluso como le digo, ese es el sacrificio que nos habla aquí. Si dice, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor que te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies arrojados. ¿Cómo es otra manera? Digamos un ejemplo que podemos aplicar. Si por ejemplo yo estoy más preocupado el domingo en el fútbol y es algo que no me permite concentrarme en las cosas de Dios, y digo, no, este pie, el que hago los goles, entonces voy a sacrificarme, eso que me estorba, voy a hacer que quitarlo de mi vida. El fútbol lo dejo aparte, hasta segunda orden, y busco lo espiritual. Entonces esa es la manera, por ejemplo, como nos dice aquí, dejar, incluso quédate cojo, como nos dice aquí, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro ejemplo, de una persona que, como le decía en este caso, cobrador de impuestos, una persona que está a cargo de una tesorería, o donde haya mucho dinero, y está ahí la tentación, y que quiero cogerme el dinerito de más y todo eso. Entonces incluso hasta el sacrificio de eso, de que me estorba, físicamente no me voy a cortar, pero incluso soy capaz hasta de renunciar con el fin de agradar a Dios. Digo, no, esto me está estorbando, sabe que eso no es para mí. Gracias, porque ahí me está la tentación ahí de cogerme unos centavitos de más. Entonces ciertas cosas así, ¿no?
Ya. Como les decía, ¿no? Otro de los ejemplos en lo posible sacrificar la profesión. Lucas 14, 26 y 27. Casi es paralelo a ese texto. Lucas 14, 26 y 27. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Recordando esto, incluso como le digo, el sacrificar, dejar una carrera, qué duro que es, ¿no? Donde me va muy bien, gano bien, estabilidad, que ya creo que mi cuerpo hasta se ha adaptado ya a ese ritmo, a ese horario, esa monotonía, como se llama así. Entonces, vemos de que, incluso aquí como nos dice que si nosotros nos aborrecemos y buscamos primero a Dios, incluso hasta nuestra propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese es el esfuerzo del cristiano, ¿no? De hacer ciertos sacrificios, que son muy duros a la final, sí es verdad, pero lastimosamente tenemos que hacer con el propósito de agradar a Dios, porque hemos sido tomados para su milicia. Es algo muy duro, ¿no? Parece que fuera fácil decirlo, pero sentirlo, y esos son los verdaderos, es cargar la cruz, como nos decía en su palabra, ¿no? Nos dice en su palabra. Ya. ¿Cómo contribuye? Otra de las cosas, ¿puedo reunirme solo y cuando la profesión me lo permite? Otro de los literales es, ¿cómo contribuye con las responsabilidades de la iglesia? Un hermano que no pueda reunirse, si tiene responsabilidades con la iglesia. Como les decía, somos miembros del cuerpo. Cada uno, por ejemplo, el hermano contribuye con la oración, el otro hace cantar. O sea, todos nos ayudamos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo contribuye con la responsabilidad si en este caso, por ejemplo, escoge una profesión que no le permite? ¿Cómo? Efesios 4, 11 al 15. Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya. Aquí también nos habla de que, por ejemplo, digamos, los dones y talentos que Dios nos ha dado. Por ejemplo, sin desmerecer. Yo sé que hay hermanos que no tienen la vocación. Por ejemplo, dice, sabe que yo me esfuerzo, pero no puedo. O sea, no puedo de pronto ya predicar. Ya, pero yo hago mi esfuerzo en lo que Dios me ha dado, el talento, ya. O otros en hacer cantar. Por ejemplo, no todos tienen la misma voz, ¿no? Y entonces, bueno, el uno ya tiene talento de hacer cantar, o hacer orar y todo eso. Ya. Y vemos de que... Y eso es lo que sucede a veces en las iglesias, por ejemplo, de que pasan 10, 20, 30, 40 años y no hay crecimiento. No estamos preparados para la obra, como les decía en un principio, para defender la palabra y enseñar la palabra de Dios. Entonces, cada uno de nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, tan indispensables cada uno de nosotros, ¿no? Tan indispensables de que nosotros tenemos responsabilidades con la iglesia, ¿no? Hechos 20:35. Hechos 20:35. Dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ya, aquí, mejor es dar que recibir. Cuando usted, por ejemplo, se prepara y da lo mejor de usted, el esfuerzo, tanto ya sea en las alabanzas, en la oración, en cualquier cosa, en el entusiasmo para que la obra continúe, en todo aspecto, en la predicación, en todo, siendo luces al mundo y
y siendo un buen soldado, defensor de la palabra y todo eso, entonces usted está contribuyendo, incluso hasta económicamente usted puede hacerlo. Por eso le digo que a veces no se necesita mucho para poder hacerlo, se necesita la voluntad, la disposición, e incluso como les digo, la persona que incluso hasta que la que hace orar, la que hace cantar, pensamos que es la de menos, no, hacemos nuestra parte, ese es el talento que Dios nos ha dado y cumplimos con esas responsabilidades. Por eso Dios requiere que mejor demos. Y si nosotros no damos, pasamos unos 20, 30 años y no hay crecimiento, entonces no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, ¿no? ¿De qué manera me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma, ya sea en cualquier carrera? Como dice Mateo 16:26. Mateo 16:26. Dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Esto tiene relación en cuanto, por ejemplo, digo, a las profesiones que nos pueden ir bien. E incluso ahí puede ver el principio de incluso de olvidarnos de Dios, como nos dice en Deuteronomio también. Por ejemplo, eso puede hacer de que ya con el dinero ya puedo estar preocupado en otras cosas más, por ejemplo, en otros proyectos, en casas, en otras cosas, en carros, en viajes, y mi mente está ahí, ¿no? Y ya no es ya el sábado en la iglesia o el domingo al culto, sino que hay otras prioridades. Entonces nos comenzamos como a alejar, y es verdad. O sea, Dios nos ha hablado desde el principio así, que en el ser humano sí sucede eso. Tiene la tendencia a abandonar a Dios cuando le va bien. Ya. Peligros de escoger mala profesión, también otro de los puntos importantes. Peligros. Ya bueno, hemos hablado aquí sabiduría, profesiones, puedo reunirme o cuando yo quiero. Ahora, peligros de escoger mala profesión. ¿Cuáles son esos peligros? Apartarme de Dios por los afanes de esta vida también. Mateo 13:22, ¿qué nos dice? Dice así. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Como les decía, aquí ya no va a ser la preocupación de ir el domingo a la iglesia, sino va a ser otras. Ya por ejemplo el domingo ir al fútbol, no sé, otras. Ya la prioridad va a ser otras cosas. Tengo que irme de viaje, estoy ocupado, no puedo asistir. Entonces los afanes de esta vida, el trabajo excesivo. Entonces todas esas cosas pueden, dice, ahogan la palabra. Y como en este caso la parábola del sembrador, el que fue sembrado entre espinos, la ahogó, ¿no? Y se hace infructuosa, no da fruto. Dios quiere que demos fruto. Tarde o temprano, pero que demos fruto. Unos durará más, otros durarán menos, pero que demos fruto, ¿ya? También, llegar a negar a Dios. Proverbios 38:9. ¿Qué nos dice el texto? Es un texto muy interesante. Sí, 38:9. Si alguien tiene, tal vez me puede ayudar. Proverbios 38:9 dice: Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? ¿O qué, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios? Entonces nosotros estamos en estrecho entre dos cosas. Por ejemplo, si Dios nos da en abundancia, nos podemos apartar y negar hasta Dios. Y si tenemos poco, también podemos hurtar. O sea, Dios nos quiere mantener equilibrados, ¿no? Y para eso nos da. Por ejemplo, a veces decimos, ¿por qué no crece mi negocio rápido? ¿Por qué no me irá bien? Porque Dios quiere mantenernos equilibrados. O ¿por qué también me irá mal? Es porque Dios quiere darnos una lección. Nunca le encontremos mal a las cosas, ¿no? Y para esto, también en Deuteronomio 8:11 en adelante también voy a leer para meditar también en eso. Cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy.
No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Ovejas aumenten. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente. Se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal. Imagínense, los trasladó a una tierra provechosa, generosa. Ya. Pero aquí, que no se ensoberbezca nuestro corazón. ¿Cómo es? Recuerdo este término cuando tomamos una Salandres, una Alka-Seltzer, no, se ensoberbece, es como decir, como que rápida, aparece, pero se esponja por un momento y luego cae, se desvanece. Ya, que no suceda eso. Porque tiene la tendencia, cuando a veces, por ejemplo, tenemos una profesión en la cual nos va bien y no nos acordamos de Dios, puede suceder eso, nos apartamos de Dios. Por eso de escoger bien la profesión, podemos llegar incluso hasta negar a Dios. Viene la tibieza espiritual, algo que nos habla también Apocalipsis 3:15. Vamos a leer ese texto. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ya. Ese término, esta es las exhortaciones que hace a las 7 iglesias, en una de esas a la Odisea, ¿no? En la cual le exhorta y le dice que no es frío ni caliente, es decir, no sirves a Dios, ni tampoco no le sirves, o sea, le niegas, eres tibio, estás ahí en la mitad, de pronto vas a la iglesia y faltas, va cuando, por ejemplo, se acuerda de Dios, cuando le va mal, ya, y así, vive una tibieza, no hay crecimiento y todo eso, ya. Ojalá fueres frío o caliente, pero que no estés ahí tibio. Tibio, sí, recuerda, no es un agua que está ahí a media temperatura. Entonces, eres frío o caliente, pero no seas así tibio, porque esos los que causan más daño, por ejemplo, como se dice a la iglesia, son los que desaniman, ¿no? Desaniman, más bien cuando hay hermanos esforzados, valientes, son los que verdaderamente se imitan, ¿no? Ya. Pero la tibieza Dios no quiere, sino que seamos fríos o somos calientes, ¿ya? Ya. Eso viene, producto de ¿qué? De escoger mal la profesión. Perder la corona de vida. Vamos a leer en Mateo 7:23. Mateo 7:23. Que nuestro Señor Jesucristo en aquel día nos diga esas palabras. ¿Qué nos dice? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense, nunca los conocí. Nosotros pensamos que ya habíamos ganado la vida eterna con bautizarnos, pero recordemos de que les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pensamos muchas veces que podemos estar haciendo las cosas bien, pero un día simplemente nos dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense esas palabras en aquel día. Entonces, lo que ha perdido el ser humano a veces por escoger mal, la pérdida más grande que va a ser y terrorífica y triste, la corona de vida en aquel día, cuando Él nos tome la prueba, o sea, la prueba final. Como le decía, esta es una carrera y nosotros tenemos que hacer tesis para poder aprobar, y en ese caso nosotros cada día caminamos para eso. Ahora último, bendiciones de escoger bien la profesión. Ahora la otra parte. En primer lugar, lo contrario de lo que habíamos visto lo último, seguridad de vida eterna, Romanos 2:7. Romanos 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad.
a los que perseverando, a los que ¿qué? Perseveran, cada día se esfuerzan hasta alcanzar el premio mayor, ¿no? Buscan gloria, honra e inmortalidad. Eso es nuestro deseo, o sea, inmortalidad allá en los cielos. Él nos ha prometido una corona incorruptible, inmortal, que nunca vamos a morir. Nuestro cuerpo sí irá al polvo, como nos dice, pero nuestra alma resucitará, y nosotros en aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez, Él nos ha prometido que resucitaremos así como Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos una promesa y seguridad de vida eterna. Bendiciones del cuerpo al cuerpo de Cristo, imagínense eso. Apocalipsis 3:8, ¿qué nos dice? Regresamos otra vez a Apocalipsis 3:8. Bendiciones al cuerpo de Cristo. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es de las muy pocas iglesias en las cuales el Señor no fue tan duro, ¿no? La iglesia de Filadelfia, en la cual Él les habla con ternura, con amor, ¿no? De alguna manera también hay un pequeño mandato también para ellos, pero les dice que han guardado mi palabra, aunque no tienen fuerza, es una iglesia pequeña, pero han hecho mi voluntad, como nos dice aquí, ¿no? Yo conozco tus obras, las obras que has hecho, del primer amor que me tienes, y has guardado mi palabra. ¿Qué es guardar la palabra? Hacer lo posible por aprender de ella, leer, meditar y memorizar, y sobre todo cumplir de la misma, porque no solo es, bueno, yo sé bastante Biblia, pero a veces no cumplimos, es todo lo contrario, ¿ya? Pero vemos aquí que has guardado mi palabra, dice, has retenido, más adelante le manda también a retener su buen nombre, ¿no? Retener la palabra es decir que no se rieguen, así como el retenedor en los términos mecánicos, retiene el aceite que no se salga, eso se llama retenedor, es un caucho que va sellado ahí, que no permita que salga, porque ya comienza a salir, ya se ve, por ejemplo, se ve ya con untado de aceite y todo eso, ya en términos mecánicos. Entonces retener la palabra, esa es la manera. Bendiciones al cuerpo de Cristo, como les decía. Vamos a leer también este texto, Filipenses 1:14, ¿qué nos dice? Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ya, es decir, eso hace que haya esa buena disposición, ese ánimo, que la unidad sobre todo, que en la iglesia. Y eso obviamente se refleja, ¿no? Entonces, al escoger bien la profesión, nosotros somos parte de ese cuerpo, nos reunimos y hacemos la obra principal, que es la misión de evangelizar y de muchas cosas más. Y entonces, nosotros somos una bendición para el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Si sabemos escoger bien la profesión, pero si no sabemos escoger bien la profesión, vamos a ser, como les decía, tibios, sin aporte, sin fruto. Ya. Ahora, refrigerio también para nuestros días, Proverbios 3:8. ¿Qué es refrigerio? Sí, descanso. Esa es la palabra. Proverbios 3:8. Voy a dar lectura, dice. Porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Es decir, tranquilidad, paz, sosiego, alivio para el cristiano, ¿no? Cuando nosotros sabemos escoger bien la profesión, no sufriremos por mal alguno que nos vaya a acontecer, más bien todo lo contrario, lo que el justo desea, eso le vendrá. Ya. Buen testimonio ante Dios y ante los hombres, 2 Corintios 8:21. 2 Corintios 8:21. ¿Algún hermano? Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Ya.
recordemos nosotros que somos nosotros carta leída, como dice su palabra. Nosotros, si usted no se da cuenta, tal vez el mundo está viendo en el cristiano para juzgarlo primeramente. Pero asimismo, usted, si es un fiel seguidor de Dios, siempre va a demostrar en lo posible de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para que vean la gloria de Dios y de esta manera ellos también puedan hablar del buen nombre de Cristo, ¿no? Entonces somos esa luz para el mundo y debemos de esta manera manejarnos en esta vida, ¿no? Porque ¿de qué me serviría, por ejemplo, diga, ¿sabe qué? Tengo una profesión y no me reúno los sábados y domingos. ¿Cómo yo gano almas o cómo puedo predicar que es un mandamiento el reunirme los domingos? Entonces eso es una manera de manejarse honradamente, honestamente, siendo esa luz que necesita el mundo, ¿no? Entonces yo predico con el ejemplo, ¿sabe qué es un mandamiento? Asistir a la iglesia, entonces yo también lo hago, ¿no? Entonces esa manera, ¿no? Conduzcámonos con el propósito de agradar a Dios y también a los hombres, también dando ejemplo a los hombres. Conclusión. Que nada nos prive de escoger una buena profesión. El propósito sea siempre agradar a Dios y vivir bien delante de los hombres. Todavía estamos a tiempo. Pidámosle a Dios en oración que nos guíe. Descubramos nuestra vocación delante de la norma que es la palabra de Dios para alcanzar esa sabiduría. Oigamos su palabra. Creamos. Que oigamos su palabra. Que creamos en su palabra. Nos arrepintamos de nuestros pecados, confesemos a Cristo y lleguemos a las aguas de la reconciliación de Cristo al bautismo, ¿no? Entonces ese es el propósito, de que nosotros para tener sabiduría debemos de llegar a Cristo, seguir el plan de salvación para poder discernir entre lo bueno y lo malo, qué nos conviene y no nos conviene, y qué es lo mejor y qué es lo que Dios requiere de nosotros, ¿no? Este es el estudio que he podido compartir en esta tarde, espero que les haya ayudado. Si hay muchas preguntas, dudas, sería bueno contestarlas, ya que yo sé que quedan muchas incógnitas. Si tal vez alguien tiene, sería interesante tal vez que pueda mencionar y diga, no, pero yo tengo una profesión, no parece que sea tan mala o no creo que sea malo, no sé, pero yo sé que hay dudas, pero pueden hacerlo. Gracias.